Bienvenidos a Será Justicia. Tenemos un invitado especial. Le agradecemos especialmente que haya venido porque está tapadísimo de trabajo. Es un referente muy importante de la justicia y específicamente de los fiscales. Actualmente está colaborando con el fiscal Stornelli en una de las causas más importantes que ha tenido este año en materia de corrupción, que es la causa de los cuadernos de la corrupción. Pero tiene una muy larga trayectoria en tribunales, en Comodoro Pi. Ha tenido causas muy resonantes como la de los sauces, como el caso Chicone también, entre otros, y me parece que es un referente de la justicia que queremos, porque de pronto entran todos en la misma bolsa y no son todos los mismos. Los fiscales no son todos los mismos y tampoco los jueces ni los funcionarios de la justicia, como pasa en todo. Periodistas tampoco somos todos iguales, policías tampoco, etcétera, etcétera. El doctor Carlos Rívolo es nuestro invitado y pasamos a presentarlo con esta plaquita para que ustedes sepan y lo puedan conocer, porque a veces lo conocen de manera muy formal y aquí no vamos a tener una charla tan formal. Tiene 55 años, es titular de la Fiscalía 2 de la Capital Federal desde octubre de 1995. Y atención, preside la Asociación de Fiscales, que es muy importante y tiene poca visibilidad porque es recién, relativamente nueva, pero que agrupa, digamos, los intereses y derechos de los fiscales porque tenemos muchos fiscales amenazados en el país. A principios del 2012 impulsó la investigación de la causa Chicone, pero tras la recusación de Daniel Rafecas, el juez Lijo resolvió unificar dos causas contra Vudú en su juzgado y se cambió de fiscal, pasó a ser Dilelo. Otra de las placas también indica que fue el fiscal de la causa de los sauces en el 2016, en donde Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero. Y la causa ya está elevada a juicio. Ahora investiga junto a Carlos Stornelli la causa de los cuadernos de la corrupción o de las coimas. Es una breve presentación porque aquí tengo todo un currículum académico del doctor Rívolo. Gracias por venir. No, por favor. ¿Algo que me faltó? No, está muy bien. Así brevemente está muy bien. Usted se dedica a la docencia también. Me dedico a la docencia, sí. ¿Qué cátedras? No, la realidad es que ahora doy algunas clases en algunos posgrados que me van invitando. Dejé específicamente el curso regular hace un tiempo porque es mucho y demasiado el trabajo. A ver, dedicarse a las dos cosas por completo es imposible y obviamente el trabajo tiene una exigencia mayor. La docencia también, pero bueno. Con uno come mucho más. A ver, ¿cómo lo pregunto? En estos años, ¿se está trabajando más en materia de corrupción porque antes había más causas planchadas? Y en este caso, si había más causas planchadas, ¿cómo podía trabajar un fiscal ante la negativa de un organismo de control como la FIP, la UIF, etcétera, que le dé información? Es decir, ¿estaban con los brazos cruzados o podían hacer igual que ahora? Me parece que venimos de un periodo bastante complicado en lo que era la investigación de la corrupción. Primero porque nosotros, como vos decís, trabajamos fundamentalmente con las agencias oficiales, sí, con la UIF, con la FIP, con la Procuración del Tesoro, con todos los ministerios, lo cual, así dicho, parece poco, pero cada vez que nosotros tenemos que requerir algún informe, necesitamos que este nos venga de una manera inmediata y de una manera contundente. Tuvimos durante muchísimo tiempo una gran ocultación de información. De hecho, hoy hay causas específicas contra funcionarios vinculado a que ocultaron información que debían remitirle a algunos fiscales, como por ejemplo en el caso de Milagros Sala, y el ex titular de la UIF fue elevado a juicio por no mandar a la justicia jujeña estos informes. ¿Quién era Ratela en ese momento? Exactamente. Que tanto juez como fiscal dijeron, si nosotros lo hubiéramos tenido en aquel momento, esto nos hubiera sido determinante para tener otra opción. Pero la UIF no facilitó esa información. No, claramente. Con lo cual, a ver, hoy este panorama cambió. Hoy la realidad es que hay más colaboración para los fiscales federales que, más allá de la cuestión criminal a la cual nosotros atendemos, hay un gran análisis desde lo administrativo, desde lo contractual, con lo cual es una materia en la cual nosotros tenemos que fijar mucha atención y obviamente como investigamos corrupción desde el Estado y contra el Estado, lo que nosotros necesitamos hacer en este último caso fundamentalmente es estar atento a toda la documentación que nos venga. Sí. Con lo cual, abandonado aquel periodo, yo te diría que lo que sucedió aún con anterioridad a que este gobierno llegara es que comenzaron a desatarse fuertemente las investigaciones sobre las autoridades gubernamentales del periodo del kirchnerismo. Es más, perduraban algunas investigaciones básicamente contra el gobierno anterior, sobre la cual acaba de haber un fallo básicamente vinculado con el tema de Menem.
Sí, Es decir, exacto. Por el tema, sí, absolutamente. por el tema armas, y hay una El tema Río condena Tercero. pendiente de resolver por el tema de sobresueldos. Total. Ahora, ¿qué le contesta usted a los que dicen, bueno, pero siempre ustedes investigan hacia atrás? Se van los CA, investigan a los CA y cuando se vaya Macri van a investigar a Macri. Yo le contesto esto. Vudú comenzó a ser investigado a los 2012. 30 días de haber asumido el poder, Wow. con el 54% de los votos. Felisa Micheli fue condenada en pleno periodo del kirchnerismo. Ricardo Jaime fue investigado y condenado en pleno periodo del kirchnerismo. La verdad es que no voy a soslayar el fondo de tu pregunta. ¿Es mucho? No, es poco. Pero la verdad que se hizo con muchísimo esfuerzo porque teníamos... nada, porque no, pero aparte porque teníamos, creo, todos aquellos muros que nos ponían de frente a cualquier tipo de investigación. Y creo que hay algo que la gente, que la política para adelante, que los fiscales hacia adelante y que los jueces hacia adelante tienen que valorar. Básicamente el ambiente judicial. La causa de Chicone, lo más importante que sucedió como hecho político fue la salida de un procurador general de la Nación. Ni más ni menos. Tanta fue la presión, exactamente, ni más ni menos, que después de una conferencia de prensa en una Semana Santa de 2012, en términos de 15, 20 días, el Procurador General de la Nación, que yo lo reitero El muchísimas procurador veces, Rigui, porque el la doctor gente no Rigui, lo sabe. que con muchísima hidalguía eligió ser el Procurador General de la Nación y de un gobierno, dio un paso al costado por las presiones de no haber presionado a los fiscales, Sí. básicamente En ese caso algún era lugar usted. ahí. Con lo cual lo que digo es, a ver, este es el tenor. Si alguien quiere simbolizar la presión, este es el tenor más importante de presión. Después, sobre el resto de los fiscales, obviamente llovieron. A ver, presiones va a haber siempre. Acá, en Finlandia, en Noruega, es imposible Pero ahora, que no haya. ahora tienen las mismas presiones que tenían en la época de Yo Gilles Carbó. entiendo que estructuralmente no son las mismas presiones, claramente. Bien. Yo entiendo que no. Una cosa que quiero aclarar, para que ustedes entiendan. Porque este programa es para todos, o sea, no es solamente para los que caminan como Oropí o tribunales. El doctor Rívolo fue uno de los primeros en investigar a un funcionario de Cristina Fernández de Kirchner a los pocos días de asumir, y era como, además, era como su ancho de espada, digamos, vudú, ¿no? Era como la gran promesa. De hecho, Cristina, cuando asume, dice, bueno, esta vez no me voy a equivocar con mi candidato a vicepresidente, la alusión a Cobos. Lo empieza a investigar. A partir de allí se dan una serie de presiones para sacarlo a Rívolo del medio. Finalmente lo sacan al doctor Rívolo del medio. Pero Rigui, el procurador, que es el jefe de todos los fiscales, se resistió y dio un paso al costado. Y finalmente a usted lo sacaron. Lo sacaron con un argumento elegante, etcétera. Pero ¿qué era lo que decían? ¿Usted le llegó en algún momento? ¿En algún momento usted supo qué era lo que directamente estaban pidiendo? No, a ver, básicamente el metamensaje era obviamente no investigar esto que hoy terminó en una condena. En una condena. Todos presos. En una condena muy fuerte, con 5 años y medio, sobre una máxima de 6, a casi la totalidad, con, si bien no estaba la ley del arrepentido como está ahora en juego en ese momento, no. Una declaración de Van der Rohe que es muy importante en el ámbito del juicio, fue valorada por el fiscal, que fue Marcelo Colombo, al efecto de decir, usted colaboró, con lo cual hay una menor pena para usted. Obviamente se viene un juicio hacia adelante que está vinculado con los hechos de Formosa también. Pero a ver, lo que marcó la salida de Rigui determinantemente, y con la llegada de la procuradora, Gilles Carbó, y que nos sorprendió a todos porque Gilles Carbó era producto básicamente de los miembros de la justicia, fue que llegó acompañada de la militancia a tomar el Ministerio Público Fiscal. Y acá hay que ser extremadamente claro. A nadie se le puede negar su idea política. Yo tengo la mía, otros fiscales tienen la suya. Ahora, si en el ejercicio de nuestra función, sinceramente, ninguno de los fiscales federales, que no debemos ser ni oficialistas ni no oficialistas, en el gobierno, no podemos alejar esa simpatía, básicamente no servimos para nuestro trabajo. Y además, me parece que ya esta historia, en 35 años de democracia, se nota cuando esto sucede. Y cada vez la gente lo nota mucho más. Bueno,
hubo una invasión de militancia que realmente tiende hoy, espero, a ir desapareciendo, a que muchos que estuvieron enrolados dentro de esa comprendan que fue un error estratégico porque no hay ninguna forma de servir a la administración de justicia desde un punto de vista de la militancia. Sí, como el periodismo militante, digamos, pero todavía sigue esa idea. A ver, en cualquier término lo podés discutir. Sí. En el tema del periodismo, yo puedo entender cualquier tipo de opinión. Y me parece perfecto, la opinión es propia, es tuya. Sí, lo que no podés tapar es lo que pasa. El tema es la información. El tema es la información. Yo no puedo tapar, ATN se lo asocia con que está, por ejemplo, apoyando más el gobierno de Macri, ¿no? Porque ha tenido una histórica pelea con los K. Ahora, jamás en TN se dejó de dar nada de Macri. Absolutamente nada. Y yo no lo puedo tapar como periodista y nadie me vendría a decir a mí no lo digas. Es decir, cuando Macri se equivocó en ese discurso, cuando el dólar va subiendo, todo lo vamos informando. Ahora, el descrédito, bueno, está igual. No, pero yo estoy informando igual. Me parece que a usted le pasa lo mismo. Ustedes trabajan como tienen que trabajar, pero ya se generó una mala imagen. No, claramente que hay que revertirla. Obviamente, en todos los sectores hay una condición en la cual vos podés pensar completamente distinto de lo que pienso yo. Ahora, eso no obstaculiza tu pensamiento, pero sí que vos realices tu trabajo de una manera que sea tendenciosa. Yo te daría hasta un margen superador en el tema de la justicia de que de ninguna manera nosotros lo podemos hacer. Porque vos podés tener un editor, un grupo que quiera financiar una idea y un pensamiento. No en el sistema judicial, que le tengo que asegurar a cualquiera 100% de la objetividad. Bueno, esta es aún una condición a trabajar de futuro dentro del sistema judicial. Bueno, en periodismo es cierto. La idea del periodista es eso, es de ninguna manera también garantizar ni siquiera intereses empresariales, por eso estamos los laburantes reunidos en FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, para la cláusula de objeción de conciencia. Cuesta. Sí, claro. Es dificilísimo porque se te juega tu laburo. Sí, claro. Pero como sea, nosotros los periodistas, los laburantes, damos a conocer nuestras ideas. Aprovecho porque mañana empieza el Congreso de FOPEA. Yo voy a estar moderando una mesa sobre justicia en las provincias, con voceros, para que conozcamos cómo funciona la otra justicia, no la federal. Y bueno, y después va a estar todos los premios FOPEA, Periodismo de Investigación, etcétera, que es todo, los laburantes del periodismo no nos financia nadie, todos pagamos para tener este congreso, etcétera. Le cambio de tema, doctor, después de la pausa. Lo que le quiero preguntar es si todo lo que se vieron de los bolsos de dólares, la búsqueda con palas mecánicas en el sur, de cajas de dólares, los bolsos, las valijas, lo de José López en adelante y todo lo que vio Centeno de los cuadernos de la corrupción, etcétera, si para usted es más de lo mismo o de pronto se dio cuenta que todavía mantenía la capacidad de asombro y esto superó, digamos, su larga trayectoria en tribunales trabajando contra la corrupción. Después de la pausa, ya venimos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina.
El fiscal Carlos Rívolo trabaja hace muchos años en Comodoro Pi, además es presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, ¿no? ¿Es así? Asociación de Fiscales. Doctor, antes de pasar con la tarea que están haciendo en la Asociación de Fiscales, que me parece, le quiero dar mucha visibilidad porque hay fiscales que se están jugando la vida en su laburo, sobre todo en el interior del país, y están aquí en la asociación poniendo alerta y tratando de preservarlos y cuidar su trabajo. Antes de eso le quiero preguntar esto que me había quedado pendiente, que es todo el tema de los bolsos, los cuadernos de centeno, los millones y millones, los empresarios hablando de plata, porque muchos dicen, seguro que los empresarios mintieron para recuperar la libertad, esto es lo que se ocupa, ¿no? Se acogen a la figura del arrepentido para que den libertad. ¿Usted qué le dice a los que dicen eso? No, a ver, lo primero que digo es la capacidad de asombro no la perdés nunca. En un fiscal, si perdés la capacidad de asombro, perdés una dimensión de cómo tenés que manejar la investigación, más allá de la objetividad que tenés en el desarrollo de la misma. Lo segundo es, no podés perder la capacidad de asombro si vos ves una filmación de gente que no tiene los medios para tener semejante cantidad de dinero y aparece como se vio en el marco de la Rosadita. O un funcionario o exfuncionario para aquella época con bolsos con en un convento, 9 millones de dólares. En un convento o yendo en su auto por la 9 de julio y Corrientes, y que lo para la policía de casualidad. Es igual, transportando 9 millones de dólares, que solamente digo esto, de un periodo que había un bloqueo para comprar dólares. Totalmente. Punto, listo. Con lo cual, no podés perder la capacidad de asombro. A partir de ahí es obvio que a cualquiera de nosotros se te desatan hipótesis, y la realidad es, seguís hipótesis y seguís pistas sobre la base de testigos que te hablan de bolsos enterrados, que te hablan de bóvedas, que te hablan de containers, y vos vas siguiendo sobre la base de pistas, que hasta ahora absolutamente no dieron resultado. Pero un momentito. No dieron resultado, pero sí ha dado resultado un trabajo que se visualiza poco todavía, tanto de Casanelo como de Marijuán, vinculado a que a esta altura todos los campos de Báez están secuestrados, toda la maquinaria, todos los autos, lo que tiene que ver con el juicio que acaba de comenzar de la ruta del dinero y el lavado de 60 millones, aviones, más, en otras causas también, 4 millones de dólares secuestrados de la caja fuerte de seguridad de Florencia Kirchner, las propiedades de los sauces. Cuando uno se pone a dimensionar en términos de dinero esto, estamos cercanos a los 800 millones de dólares. Esto no es poco. Con lo cual, a ver, no se pierde el asombro, sin contar lo que tiene que ver con el perjuicio de que todas esas maniobras llevaron hacia adelante por desvíos de fondos del Estado. A ver, estoy hablando solamente hasta ahora de lo que está embargado o de lo que está secuestrado. O sea, en total tenemos unos 800 millones de dólares embargados, más o menos, un recupero. Un recupero más o menos vinculado con esto, y pongo lo que acaba de cerrar la fiscal Baigún con Ricardo Jaime. Exacto, que se declaró culpable y tiene que pagar Una vez más vuelve en un juicio abreviado a declararse culpable. Es decir, hay una visualización que me parece que hay que generar a que hay un accionar muy efectivo en este momento en muchísimos casos. Y vos referías, además, a la actuación de los fiscales en el NEA y en el NOA, que además de una manera individual están
sufriendo o han sufrido en muchos casos amenazas directas o amenazas hacia sus Tenemos familiares. amenaza narco a un fiscal en Corrientes, Flavio Ferrini, con la causa Zapucay. Amenazan de muerte al fiscal federal de Salta. Le dijeron, sos el próximo Nisman. Esto fue en junio de este año, Carlos Martín Amad. Pero también hubo amenazas en Catamarca, en Rosario, en Chaco. Sí, a Carlos Beguil Ruiz. Sí. Ha habido amenazas a Pablo Camuña. Sí. Es decir, una zona que todos estamos prestando mucha atención y hay una unidad que está trabajando mucho en la misma, que es la Procunar que maneja Diego Iglesias. Cierto. El Ministerio de Seguridad le está prestando atención a estos temas, pero bueno, estratégicamente se está trabajando en algunas condiciones distintas para con ellos, para brindarles seguridad, pero a ver, no dejamos de tener la alerta sobre estos colegas en una zona muy caliente del narcotráfico, en un país que ya es, como sostiene el propio titular de la Procunar, sin ningún tipo de cortapisa, que se ha transformado en un país de tránsito, donde hay grandes secuestros de droga, donde hay realmente una inventiva para tratar de pasar la droga y que llegue a la ciudad de Buenos Aires de una manera realmente increíble como piensan cada una. Bueno, todas estas dinámicas de investigación y todas estas dinámicas de estrategia que se generan en conjunto con la parte de seguridad que cubre el Ministerio, obviamente lleva el cuerpo de los fiscales por delante. Sí. Y obviamente lo que nosotros queremos prevenir es que esto no termine absolutamente en ningún acontecimiento no querido, por eso queremos un refuerzo y estamos trabajando sobre las custodias, tanto de ellos, sus familiares, los colaboradores y los familiares de los colaboradores, en la medida en lo cual el caso lo amerite. No estamos ni sobreactuando ni sobredimensionando. No, bueno. El punto es, tenemos no, atrás. pero es importante Sí. porque, a ver, hay muchos momentos en los cuales... Estamos cargando también con la muerte de Nisman. Digo, en Es medio de cierto, todo, digo, es cierto, y no quiero recurrir a eso, pero sí quiero recurrir a esto, a que a veces hay que explicarle a la gente, como vos decías, este programa no es solamente vinculado con el tema judicial para que lo puedan entender lo puedan unos ver pocos, los jueces y sino que fiscales. esto es cuando a veces nosotros decimos necesitamos más garantías como para ejercer nuestro trabajo. La realidad es hay una visualización de los fiscales mucho más importantes, no solamente en los casos o el ombligo que parece ser Comodoro Pi, sino a lo largo de toda la nación. De todo el país. Si yo te llevara al sur, 3 de los casos más emblemáticos que se han investigado y que continúan bajo investigación, están bajo 3 fiscales subrogantes, como es el caso de Lara San Juan, sí, con Colia, con Silvina Ávila, el caso de Maldonado, o Silvia Little en el caso de Nahuel en Bariloche. Con lo cual, todo eso implica que a lo largo del país, los fiscales federales tienen una visualización y una dimensión de importancia sobre su trabajo que es muy fuerte y obviamente, no solamente desde la asociación, sino también desde la Procuración General, lo que llevamos un reclamo es de cuidado al desarrollo de su función. Totalmente. Quiero ir, antes de que se me termine el programa, la causa de los sauces, ya está en juicio oral y público. Usted le acusó, como fiscal, a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero. Por el alquiler de los complejos habitacionales a Lázaro Báez y Cristóbal López. Esto fue así. Nosotros, cuando la causa va a la Cámara, la elevamos con una categoría de negociación incompatible. Para explicarle a la gente qué es la negociación incompatible, nos damos vuelta en el escritorio, vos me ofreces un contrato a mí que en definitiva te termina redundando en tu beneficio, con lo cual desdoblas tu personalidad. Te sentás un ratito ahí, yo me siento un ratito acá. Esto es una negociación incompatible. Esto es algo que un funcionario no puede hacer. ¿Cuál era la negociación incompatible? Vos tenías propiedades y me dabas una concesión. Yo con la concesión cobraba plata y te alquilaba a vos los inmuebles. Eso fue lo que nosotros hicimos. La Cámara decide, ya lo había dicho antes, que esto tenía que unirse con Otesur. La Cámara fue lo que hizo. Y por eso está a cargo de lavado de dinero. Este último trabajo lo termina haciendo Polichita y unifica los dos casos. Ahora, digamos, cuando la expresidenta dice soy una perseguida política, yo no robé. Esto ya lo venimos escuchando desde la época del menemismo. Todo hasta ahora, hasta los cuadernos de la corrupción. Esto lo venimos escuchando desde la época del menemismo, lo escuchamos desde los juicios a las juntas. Siempre cuando se avanza el poder, es increíble que el denominador común sea el mismo. ¿Qué vamos diciendo? Caso Vudú tenemos una condena, como te decía, caso Jaime tenemos varias condenas, caso Felisa Micheli tenemos varias condenas, Debido hoy tiene una condena enorme, Schiavi tiene una condena enorme, con lo cual es... La tragedia de 11, sí.
no nos juzguen los políticos con lo que todos los días hacen que es política, porque la realidad hemos madurado mucho en 35 años de democracia también desde el Poder Judicial para saber lo que es hacer un trabajo certero y serio que lleva a este tipo de cosas. Con lo cual, el argumento ya lo conocemos. Y la verdad es que se notaría muchísimo si alguien conduce una investigación en términos políticos, porque se te cae la sustancia con que llevas cualquier investigación adelante. La materialidad Ya y los testigos. la realidad no tiene ningún tipo de sentido. Doctor Birribolo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Y vamos, obviamente, estamos siempre abiertos a todas las inquietudes que tiene, sobre todo la Asociación de Fiscales, los fiscales que están siendo amenazados, que ustedes están atentos a protegerlos, y me imagino que habrán hablado ya también con alguna instancia gubernamental más allá de la Procuración. Sí, claramente. Hemos sido recibidos por la Procuración y por el Ministerio de Seguridad, estaban alertas, estaban al tanto, hablaron con incluso con los propios fiscales. La verdad que la actividad fue muy dinámica en este tema. Bueno, ahora se trabaja sobre algunas estrategias propias que no es necesario darlas a conocer. No, por supuesto. Lo último, me queda un minuto. Hablando de trabajar intensamente, ¿la causa de los cuadernos queda mucho por hacer todavía? Sí, queda muchísimo. La causa de los cuadernos, porque como dijo Stornelli, en algunos lugares no tenemos muy en claro la dimensión en tanto y en cuanto está este instrumento de la ley del arrepentido que día a día nos va dando sorpresas con mayores imputados o con mayores derivaciones. Tenemos muy claro el norte de la investigación con los elementos que hay para investigar, pero bueno, día a día a veces tenemos arrepentidos que nos abren puertas o dimensiones de algunos otros hechos, de hechos conexos o de elevar las responsabilidades respecto de, bueno, todo este sistema que se armó para el cobro de coimas. Si yo digo que con la cuenta de Wagner embargada se recuperó parte del dinero de los cuadernos de la corrupción, ¿está bien o estoy equivocada? Wagner discute que parte de esa cuenta es, y ese parte de ese dinero era propio. Ahora, yo creo que sí, alguna parte se debe haber recuperado porque el dinero es fungible. Claro, completamente. Absolutamente. Gracias, doctor. No, por Ahora favor. sí. Bueno, gracias a ustedes por haber estado en Será Justicia. Tenemos más información en www.serajusticia.net. También estamos en Instagram, Será Justicia OK, con toda la información judicial. Y ya les vuelvo a aclarar, este programa habla de las causas judiciales, pero también tiene un concepto de los derechos en general. Por eso van a haber casos de derecho animal, van a haber casos de grooming, ciberdelitos. Tenemos una agenda muy amplia, por suerte. Chao, hasta luego.